Buenos días hermanos, buenos días hermanas, bienvenidos a este tiempo de devocional. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy es viernes 7 de abril. Es un tiempo especial de estar juntos. Por este viernes vamos a hacer un alto, vamos a detenernos en los devocionales que estamos viendo, esos devocionales que hemos titulado Plenitud, y vamos a poner atención a lo que está ocurriendo, a lo que está pasando en esta semana. Es decir, lo que está sucediendo en la Semana Santa. Antes de ver esto, quisiera orar, hermanos. Vamos a rogarle a nuestro Señor. Padre, Dios bendito, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Siempre te agradecemos, Señor, por llamarnos para ser tus hijos, Señor, para hacernos una familia. Gracias, Dios, porque has enviado a tu Hijo, Señor Jesús, a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados, y estamos tan agradecidos por esto, Señor, que tú nos hayas dado una nueva vida, una vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Queremos rogarte tu guianza, tu dirección esta mañana, y gracias por dejar tus escrituras, Señor, donde aprendemos a conocerte más y a estar seguros del amor que tú tienes hacia nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, damos gracias a Dios porque permite que estemos juntos. Y saben, quisiera que aprovechemos esta oportunidad para meditar lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos a ver varias cosas. Vamos a hablar de la Semana Santa. Y todo comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección. Ahora, al iniciar, hace unos instantes nomás, dije que el mundo es el que celebra este tiempo. Pregunta, hermanos, ¿deberíamos celebrar también nosotros la Semana Santa como evangélicos? ¿Manda la Biblia a guardar, recordar, celebrar esta semana? Otra pregunta, ¿se recuerda, se celebra esta semana de una manera razonable y adecuada? ¿Se debe celebrar solo por una semana? ¿Qué es la Pascua? Por favor, hermanos, abran su Biblia en Primera a los Corintios. Vamos a dar lectura al capítulo 5, verso 7. Así dice la palabra de Dios. Primera Corintios, capítulo 5, verso 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Recuerdo que hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, antes que el Señor Jesús me alcanzara, antes de que el Señor Jesús tocara mi vida y cambiara por completo, hacía muchas cosas en este tiempo, ¿no? Y una de las cosas que hacía era viajar a pie hasta Copacabana. Salíamos el día miércoles, más o menos a las 10 de la noche, y llegábamos hasta el centro del pueblo a mediodía del día viernes. Sinceramente, era mucho tiempo de caminata. Sin embargo, lo que era increíble es que yo podía ver a una gran multitud, a una inmensa cantidad de personas que hacían lo mismo. En ese tiempo, hasta me parecía algo bueno, ¿cierto? Algo que se hacía con sinceridad y puedo decir incluso que tal vez lo hacía con fe. Pero no era todo lindo, ¿no? Porque podíamos escuchar de accidentes en la carretera y también escuchábamos de muchos pies y rodillas destrozados por la caminata. Otra cosa era las bebidas alcohólicas que se consumía a lo largo del viaje. Y cuando no viajaba a pie, algunas veces salía con mi familia aprovechando el fin de semana que era largo porque teníamos feriado. Otra cosa que recuerdo de esta semana es que me llamaba mucho la atención ver las películas y documentales sobre la vida y la pasión de Jesús. Y saben, hermanos, no saben cuánto me enojaba ver cómo escupían y golpeaban y crucificaban a Jesús. Ahora, para el mundo, la Semana Santa
es más una época, un tiempo de vacaciones, un tiempo de buena comida, un tiempo de buen descanso, de visitar a familiares. Para algunos es una época donde se dedican a rezar y a recordar la pasión y muerte de Jesús. Varias personas van a visitar 7 o 14 parroquias católicas, ¿no? Y hacen una procesión. Entonces, podemos observar que puede haber sinceridad, que puede haber compromiso, hasta dolor al recordar, al celebrar la Semana Santa. Pero no se celebra de una manera razonable, no se celebra de una manera coherente. No es razonable porque no se entiende, no tienen un entendimiento cabal, íntegro de la realidad que sucedió. La gran mayoría, por no decir todos, no entienden del inmenso amor de Dios hacia la humanidad. En su pensamiento se puede ganar el cielo, se puede agradar a Dios por medio de buenas obras, por medio de sacrificios, rezos, ofrendas, por una infinidad de rituales, por cumplir mandamientos, por cumplir con los sacramentos y por medio de confiar y rendir culto a otros personajes como mediadores y corredentores de la salvación. Ahora, no es coherente porque a la vez de haber contrición, es decir, que hay mucha penitencia, mucha tristeza, sin embargo también hay mucho pecado. Hay una incoherencia entre personas que se toman el tiempo para meditar con la cantidad de pecados que se cometen de una forma libre en esta semana. Entonces, podemos discernir, podemos entender que la gran mayoría reconoce y hasta se duele con todos los eventos que sucedieron, pero lo hacen solamente por una semana, solo por una semana. Además de esto, en ningún lugar de la Biblia nos manda a que apartemos una semana para recordar esos eventos de la pasión y resurrección de nuestro Señor y Salvador. Entonces la pregunta es, ¿qué enseña la Biblia? Las Escrituras nos enseñan en 2 Corintios capítulo 14 y 15. Vamos a dar lectura, 2 Corintios capítulo 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos empuja, nos presiona. El amor de nuestro Señor Jesucristo nos mueve por el hecho mismo que Él murió. Y no solamente murió, sino que resucitó. Y desde ese momento, todos los que recibieron vida ya no viven para sí. Entonces, el recordar y el amor que tenemos a Dios es algo que es de toda la vida. Debemos vivir no una Semana Santa, sino una vida santa, completamente, toda una vida santa. Y eso es precisamente el punto. El Señor Jesús murió para santificarnos, para que nosotros, los creyentes, vivamos por Él los 365 días del año. Es decir, constantemente deberíamos de estar recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Pero por unos minutos, a grandes rasgos, recordemos un poco qué es la Pascua. Hermanos, la Pascua es una fiesta judía instituida por Dios. Los judíos la celebraban. La Pascua era para conmemorar la liberación de Israel de Egipto. La celebraban para recordar su escape del cautiverio en manos de los egipcios. Y para comprender un poco lo que estaba sucediendo, debemos recordar lo que el libro de Éxodo nos enseña. En los primeros capítulos de este libro nos cuentan que los israelitas habían llegado primero como una familia, ¿sí? Y pasado el tiempo se habían multiplicado y llegaron a ser una gran nación. Después de un tiempo, un nuevo faraón, un faraón que no conocía a José y a su familia, los hizo esclavos. Así que vivieron casi por 430 años bajo la opresión, bajo la tiranía de Faraón.
esta situación tan delicada, de tanto dolor, de tanta desesperación, llevó al pueblo a clamar a Dios para que los librara de manos de Faraón. Dios escuchó ese clamor y también envió a un libertador. Y saben, envió a Moisés con la misión de rescatarlos del yugo de servidumbre y de esclavitud que tenían. Hasta ese momento, el propósito de vida de los israelitas era de servidumbre, y su trabajo consistía en construir una tumba para el faraón. Y en medio de todo esto, de todo lo que estaban sufriendo, en medio de todo esto, la demanda, la orden de Dios por medio de Moisés fue: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Dios tuvo que repetir muchas veces esta orden. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Faraón se negaba a cumplirla. Él era un hombre intransigente, alguien que se creía Dios. Era cerrado en mente, era un hombre porfiado, muy terco. No estaba dispuesto a someterse a la orden del Dios de los esclavos, al cual no conocía. Pero, saben, hermanos, no iba a pasar mucho tiempo para que el obstinado, el terco faraón, conozca al gran Dios de los esclavos en toda su magnitud. Faraón vio el gran poder de Dios de una manera única. Sufrió el poder de Dios en la forma de 10 plagas. Faraón ya había visto 9 plagas hasta ese momento. Los egipcios habían sufrido 9 señales de lo grande y supremo que es el Dios de los esclavos. Y a medida que las plagas o señales se iban dando, su severidad también iba en aumento constantemente. Nosotros podemos pensar: 9 señales, 9 señales. Eso es suficiente para convencer a cualquier hombre. Eso es suficiente para convencer a Faraón. Sin embargo, Faraón, con su corazón endurecido, no dejaba ir a los esclavos. Por lo tanto, Dios iba a enviar una última señal, la más dura de todos. En Éxodo capítulo 12, verso 12, y pueden leerlo después en sus casas, enseña que él iba a pasar, dice: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y voy a herir al primogénito en la tierra. Así que los hombres de las bestias, y también voy a ejecutar mis juicios. Eso dijo el Señor. En esta última plaga iban a morir miles y miles de personas. El ángel de la muerte pasaría sobre Egipto reclamando al primogénito de toda familia, ya sean israelitas o egipcios. Ahora, ¿israelitas o egipcios? Sí. Ahora, deben estar pensando: esto no puede ser. ¿Morirían los primogénitos del pueblo de Israel? ¿Acaso no son pueblo de Dios? Hermanos, el pueblo de Israel no tenía méritos propios delante de Dios para salvarse. Los israelitas eran tan pecadores como los egipcios. No obstante, Dios, por medio de su gracia, Dios, por medio de su misericordia, los salvó. Pero, ¿cómo se salvaron los israelitas? ¿Qué hicieron? ¿Saben? Ellos escucharon la buena noticia, la gran noticia. Pero, ¿cuál fue esta noticia? Moisés convocó a los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. La buena noticia entonces fue: sacrifiquen la Pascua. La palabra Pascua es la traducción de una palabra hebrea que significa pasar de largo, pasar por encima. Ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué instrucciones deberían considerar los israelitas? Las instrucciones para aquella noche habían sido muy claras y muy precisas. Les habían dicho: sacad, vayan, tomen a corderos por vuestras familias.
Así que la liberación de Israel se basaba en el sacrificio de un cordero. Ese cordero tenía que ser perfecto para que Dios lo aceptara. Dice que el animal sería sin defecto y debería de ser macho de un año. El animal sacrificado vendría a ser el sustituto del primogénito. Y además, ellos deberían de tomar un manojo de hisopo, mojarlo en sangre y deberían de untar el dintel de los postes con la sangre que estaría en ese lebrillo. Y además había otra orden, que nadie debería de salir de las puertas hasta la mañana, hasta el día siguiente. La sangre del cordero era una señal para ellos. Algo sumamente importante que no debemos olvidar, hermanos, es que Dios no salvó a Israel, no les liberó por ser mejores que los egipcios o porque se merecían ser liberados, sino que fueron liberados porque Dios mostró su inmensa gracia, mostró su amor, su misericordia, y ellos le creyeron. Los israelitas le creyeron y se sometieron a su autoridad. Y de hecho es exactamente lo que Dios hizo. En la Pascua, la ira de Dios pasó de largo, pasó por encima de las personas que estaban en las casas en las que se refugiaron por fe en ese cordero inocente que fue sacrificado en el lugar de los culpables. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Para qué nos sirve la información de la Pascua, del cordero, de la sangre en los postes y en los dinteles? ¿De qué nos sirve? Hermanos, conocer, entender de la Pascua es de mucha importancia para cada uno de nosotros, porque en el texto que dimos lectura en 1 Corintios, el apóstol Pablo identifica claramente la muerte del Señor Jesucristo como el cumplimiento de la Pascua. Él nos dice, o ya nos dijo, nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Para nosotros la Pascua judía no es una celebración literal, ya que nosotros no somos israelitas, ni tampoco fuimos liberados de Egipto de una forma literal, sino que fuimos liberados en un sentido espiritual. Entonces, ¿cómo es esto que nos libera en un sentido espiritual? ¿De qué nos libera? Ahora debemos aclarar esto. Cada ser humano, ¿no? Cada ser humano que nace en este mundo, en cada generación por los siglos y los siglos, es un esclavo. Tal vez se preguntan, ¿esclavos de qué? Cada ser humano es esclavo del pecado. Nace esclavo del pecado. Por esa razón está alejado, está separado de Dios. Pecar, hermanos, es ir activamente en contra de la autoridad y el amor de Dios. El pecado siempre desafía, siempre ofende y hiere a Dios. Nuestros pensamientos, nuestros miembros, nuestro ser entero servía al pecado. Antes servíamos al pecado. La Biblia nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero lo increíble es que Dios, que es rico en misericordia y que es rico en gracia, se dignó mirar a la humanidad. Él vio nuestro sufrimiento, el estado lamentable de esclavos del pecado, y decidió salvarnos. Así que Él mismo se proveyó de un cordero perfecto y sin mancha, a Jesús, su Hijo, el cordero que quita el pecado del mundo, el cual tomó el lugar de los pecadores y nos salvó de nuestras iniquidades. Pero ¿cómo nos salvó Jesús, el Señor? ¿Cómo nos sacó de esa esclavitud del pecado? El Señor Jesús salvó al hombre de sus pecados mediante el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Él fue la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel. El Señor Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Por Él fuimos liberados de la condenación eterna. Él es el Cordero inocente que murió para que los pecadores en cada generación puedan aplicar por la fe
su sangre y así evitar el juicio de Dios, evitar la vida eterna, la muerte eterna. Dios planeó que la Pascua sea el inicio de una vida diferente, donde Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha liberado de nuestras debilidades. Hermanos, debemos tomar en cuenta que la Pascua cristiana tiene dos elementos, dos verdades importantes. Por un lado, la salvación de la esclavitud del pecado provino de la angustia, de la agonía y la vergüenza que el Cordero de Dios experimentó por nosotros. ¿Saben? Su muerte no fue sin dolor, todo lo contrario. Lo golpearon hasta desfigurarle, le arrancaron la barba, fue azotado hasta desgarrarle su piel, fue molido, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, le crucificaron y le hirieron con una lanza en el costado y murió. Esa es la verdad. Por otro lado, la segunda verdad esencial de la salvación es la resurrección. La resurrección. El Cordero que fue inmolado, vivo está. Vivo está. Entonces, la Pascua es la realidad de que Dios nos amó, de que Dios está por nosotros. Hermanos, cada uno de nosotros debemos estar conscientes que la Pascua es un tema especial, importante para el creyente. Es triste decirlo, pero hay muchos cristianos que han visto las maravillas de Dios en sus vidas y sin embargo siguen viviendo como si fueran esclavos. Hermanos, una pregunta, ¿acaso no es suficiente el sacrificio de nuestro Señor? Y saben, la respuesta es sí, es suficiente. La sangre nos limpia de toda maldad. El Señor Jesucristo ya nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Ya no somos pecadores. Él nos ha justificado. Pero una verdad, seguimos luchando contra el pecado hasta que Él venga, hasta que Él perfeccione su obra en nosotros. Hermanos, debemos recordar que la Semana Santa no solamente es para esa semana. Lo que el Señor hizo en la Pascua, lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, debemos recordarlos todos los días. Todos los días. Debemos recordar que Él se entregó por amor a nosotros, pero también recordar que Él resucitó, que está vivo, que constantemente está con nosotros a cada momento, en cada lugar. Y aunque nosotros no podemos verlo con nuestros ojos, sabemos que Él está con nosotros. El Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Ya fue crucificado, ya nos dio vida eterna. Él nos salvó, Él nos ama. Hermanos, tenemos que sentirnos alegres, felices. Dios nos ama. Somos sus hijos. Él ha entregado al Señor Jesucristo para salvarnos, a ese Cordero sin mancha. Hermanos, es un tiempo para regocijarnos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por recordarnos lo que hiciste, Señor, al enviar a tu Hijo aquí a morir por nosotros, a ese Cordero que ha sido inmolado, pero que sabemos que está vivo, que Él ha resucitado. Padre, queremos rogarte que nos ayudes a vivir una vida confiando en ti, Señor. Tú nos has liberado del pecado. Aún entendemos que somos débiles, Señor. Aún estamos luchando contra este pecado, pero también confiamos que tú has provisto las armas necesarias para poder vencer al pecado en nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias por tu inmenso amor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. El Señor les bendiga.